Así que como yo les digo siempre, oídos y mente aquí. Porque la palabra de Dios hay que escucharla con atención y con interés para que nos edifique. Y no solo sea como la ducha, que el agua corre y se va, ¿verdad? Bien, entonces estamos con los temas de fe y vamos a ir ahora, vamos a aprender cómo nuestras actitudes fortalecen o debilitan los propósitos de Dios. Las actitudes que nosotros tomamos son muy importantes. Miremos primero un pasaje aquí en la carta segunda del apóstol Pedro en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. El versículo central que vamos a leer es el número 10, pero déjeme llevarle antes a algunos versículos desde el 3. ¿Tiene su Biblia? ¿Biblias abiertas? Muy bien. Bueno, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Habrá corrupción en el mundo? ¿Nos sacó de ahí el Señor? Bueno, dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Virtud es excelencia. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundáis, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo firme vuestra vocación y vuestro llamado, no caeréis jamás. Bueno, entonces, les decía al principio que las actitudes son muy importantes. Cómo reaccionamos o cómo accionamos en ciertos momentos o todo el tiempo en nuestra vida. Y solo por medio de la fe y la obediencia a su palabra podemos hacer real el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando hablamos de pensamientos, los pensamientos engendran sentimientos. Según pensamos, así sentimos. Si pensamos miedo, pues el cuerpo lo siente, ¿verdad? Entonces, pero esos son los sentimientos, pero los resentimientos son los sentimientos repetidos. Y la gente cuando habla de resentimiento siempre se refiere a algo que se lleva dentro, como una inconformidad, como un dolor, como una pena, como algo en contra de alguien. Pero el resentimiento en su verdadera acepción es sentir de nuevo lo que ya una vez se sintió. Entonces, nosotros el Señor nos ha dado la capacidad de
rechazar las influencias que lleguen por medio de nuestros pensamientos o recibir los pensamientos que proceden de Dios. Pero a veces nuestras actitudes, vamos a hablar de actitudes ahora, nos detienen, nos atan las manos o los pies para no actuar. Una actitud miedosa nos impide caminar, hacer algo. Una actitud hiriente, pues no nos permite tener paz con la gente. Pero el apóstol Pedro dice aquí que, hermanos, dice, nosotros debemos procurar hacer firmes nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Entonces nosotros no debemos fijarnos de dónde venimos, qué nos afectó en el pasado, sino hacia dónde vamos. ¿Cuántos saben hacia dónde van? Y aquí en esta tierra, ¿saben hacia dónde van? Siempre vamos a lo bueno que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así debe ser. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es que no debemos mirar atrás como mucha gente hace, que justifica sus inhabilidades, su falta de oportunidades, por las experiencias pasadas, por lo vivido en la juventud, porque recibió abusos, porque recibió descuidos, porque fue maltratado. Entonces, se quedan en ese pasado, volviendo a sentir lo que una vez sintieron. Pero el Señor pone en nosotros nuevos sentimientos para que actuemos en una forma diferente de ver la vida. Y el Señor quiere que aprendamos a quitarnos el peso de las cosas pasadas que nos hicieron daño, que nos causaron dolor, que nos causaron tristeza, que nos detuvieron en algo para no ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Señor hace cosas nuevas. Dice el profeta Isaías, dice, yo hago cosas nuevas que pronto van a salir a luz y ustedes se van a dar cuenta. Pero las actitudes son muy importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como nosotros actuamos, así es como la gente nos va a tratar. Y de acuerdo a cómo nosotros nos relacionamos con Dios, eso es lo que vamos a recibir. Hay una historia que cuenta de que había en un pueblo, en la entrada del pueblo había un pozo y siempre había un anciano sentado a la orilla del pozo. Y los que iban llegando, fueran inmigrantes, visitantes o solo pasajeros, le preguntaban al anciano, pasaban a tomar agua y le preguntaban al anciano, ¿cómo es la gente de aquí? Y él, antes de responderle, les decía, ¿cómo es la gente de donde vienes? Y entonces unos decían, pues es muy amable. Otros decían, no, pues son mentirosos. Otros decían, no, pues son gente mala. Bueno, entonces el anciano les decía, de acuerdo a la respuesta, igualita es la gente de aquí. ¿Por qué? Porque los seres humanos son los mismos en todas partes, ¿verdad? Bueno, entonces, el apóstol Pedro nos exhorta aquí en este texto a estar firmes en la vocación y la elección. La vocación, según el lenguaje corriente de la lengua española, significa una actitud de disposición para hacer algo. Pero bíblicamente significa un llamado de Dios para un estilo de vida diferente.
La vocación del creyente es una vida transformada. Esa es la vocación. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí que para la vocación tiene dos fundamentos. Y quiero que tome nota de ellos. Primero, el propósito de Dios. Dice, según su propósito. Y luego, la gracia que nos fue dada. ¿Por qué recibimos beneficios de parte de Dios? ¿Porque los merecemos? Por la gracia que nos fue dada. Cuando una persona está en gracia con ustedes, ¿cómo la tratan? La tratan muy bien, ¿verdad? Agradecidos y bien tratados. Bueno, si nosotros tenemos la gracia de Dios, ¿cómo cree que Dios nos va a tratar? Si tenemos la gracia que Dios nos ha dado, tenemos las bendiciones y la provisión y los cuidados y el llamado de Dios de acuerdo al propósito de Dios, según la vocación a la cual fuimos llamados. Entonces, la gracia no es algo que nos ganamos. Gracia es gracia. Gracia es un regalo. La gracia de Dios no es por méritos, ¿verdad? Entonces, si estamos en gracia con el Señor, si tenemos un llamado, si tenemos una vocación y hemos tenido la gracia de Dios, entonces podemos tener una expectativa de vida diferente a la que el mundo tiene. Yo pregunto aquí, ¿ustedes tienen una expectativa de vida diferente a la que el mundo tiene? ¿El mundo qué espera? El mundo siempre espera que las cosas van a ir mal, que va a haber frustraciones en su vida, que va a haber inconformidades y por supuesto el pecado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Bueno, miren, dice aquí el apóstol Pedro que el Señor que nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice qué importante es entender eso. Nadie tiene méritos delante de Dios. Dice que nos salvó con un llamamiento santo. Pero ese llamamiento no fue porque Dios nos vio y dijo, este está bonito, este está inteligente, este está bonito. No. Nos llamó no por méritos personales. Nadie tenía méritos, sino según el propósito suyo. Cuando Dios nos llamó, tiene un propósito para nuestra vida. Y es trabajo nuestro entender ese propósito y entrar en ese propósito. ¿Por qué? Porque, ok, soy salvo, el Señor me salvó, aquí estoy, y pues ahí voy a pasarla como el pez, que nada, ¿verdad? No, Dios tiene propósitos. Dios no llama a nadie para ser inútil. Todo el que Dios llama es porque le va a dar una función y un propósito. Y entonces tenemos que entender eso. Ahora, pero para eso necesitamos la fe. Es lo que hablamos, la fe. Son los temas que estamos hablando de fe. Si tú tienes la fe, que Dios tiene planes, propósitos, y que quiere estar firme en la vocación a la cual has sido llamado, entonces tu vida va a ser útil para el Señor. Y eso es importante. Bueno, entonces es importante que estemos seguros de que Dios siempre cumplirá el propósito, pero que nosotros tenemos que darle lugar a que Él trabaje
en nosotros. Si yo no permito que el propósito de Dios tome lugar en mi vida, el propósito de Dios va a quedar estancado, anulado. Pero si abro mi corazón, mi entendimiento y mi voluntad y le digo, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? Entonces el Señor nos va a abrir el entendimiento y nos va a decir, ¿para qué? El domingo, el Día de la Madre, yo les compartía esto. Cuando una mujer concibe y tiene en su vientre un nuevo ser, no alcanza a ver todo lo que ese nuevo ser puede ser. Y los grandes sabios de la tierra, los poderosos de la tierra, los científicos de la tierra, los influyentes en la tierra, comenzaron en el vientre de una madre, con un propósito de Dios. Entonces, cuando entendemos que la vida que Dios da tiene propósito, no es solo para vivir, no es solo para comer, dormir y vestir. No, hay algo que el Señor, a lo cual el Señor nos llama. El mundo no entiende eso y la gente cree en el mundo que está en el mundo para darse la gran vida o para sufrir algunos, porque yo he oído mucha gente decir, es mi destino sufrir. Es que hay como aquella que ustedes miraban en la televisión, que dice, somos pobres pero honrados. Y yo digo, ¿y qué no se puede ser? ¿No hay pobres sinvergüenzas? Sí los hay. ¿Y no hay ricos honrados? Bueno, me va a decir son menos, pero sí los hay. Entonces, Dios tiene propósito. Cuando venimos a Cristo, miren, cuando Cristo llamó a las gentes, predicó, enseñó, dio la palabra, declaró el plan de Dios para las vidas, muchos se acercaron a Él para que el Señor les diera, pero no quisieron rendir ni pagar el precio de seguir a Jesús. Pero aquellos que sí quisieron, impactaron el mundo entero. 12 hombres escogió el Señor. No eran los más sabios de la tierra. No eran los más ricos de la tierra. No. Es más, cuando vieron a Pedro y a Juan predicando, dijeron, esos son del populacho. Son del puro pueblo. ¿Y cómo hablan? Porque el propósito de Dios estaba tomando lugar en su vida, pero ellos se dispusieron a hacerlo. Los que decidieron quedarse con Jesús, Dios les dio una función y un propósito que ellos cumplieron e impactaron el mundo entero. En donde no se habla hoy de los 12 apóstoles. Se habla de la doctrina de los apóstoles y profetas. Sentaron la doctrina de la iglesia. Corrigieron lo que estaba mal en las iglesias. Anunciaron el evangelio de perdón, de salvación. Y ese evangelio se sigue predicando, pero la semilla fueron 12 hombres. Las multitudes que oyeron a Jesús no dieron la respuesta al llamado. No quisieron porque iban solo detrás del pan, de la comida, de la sanidad física y porque les gustaba oír a alguien que nunca había oído cómo hablaba. Pero los que dijeron, esa causa, eso que Cristo vino a hacer,
Eso que Jesús dice es lo que yo quiero para mí. Y se involucraron en ello, de tal manera que ofrecieron sus vidas en sacrificio cuando llegó el momento. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Bueno, usted me va a decir, pero es que yo no tengo el carácter de Pedro, yo no tengo el llamado de Juan, yo ni siquiera como Tomás soy. No, no tiene que ser, porque Dios tiene algo específico para usted, para cada quien. ¿Para quién? Él ha repartido dones a su iglesia, Él ha dado capacidades, nos ha dado inteligencia, nos ha dado tiempo valioso. Mire, cuando hablamos del tiempo para el Señor, a mí me sorprende la falta de interés que hay en el pueblo de Dios para pasar tiempo con Dios. Invitamos a una reunión de oración. Tenemos establecido un sábado de oración al mes. ¿Sabe cuántos vienen? 2 personas. Y los demás, pues estaba ocupado, pues se me olvidó, pues tenía sueño, pues vine cansado, pues, ¿qué es que ir a orar? ¿Cómo podemos entender el plan de Dios para nuestra vida si no lo buscamos en oración? Si les hablo de mí, yo no soy como Daniel que oraba 3 veces al día, no soy como Nehemías que oraba noche y día delante del Señor, pero sí oro. ¿Y por qué estoy en el pastorado? Porque orando recibí confirmación. ¿Cuántos de ustedes aquí tendrán algún llamado específico para hacer algo para el Señor? No necesariamente tienen que ser maestros bíblicos, no tienen que ser predicadores, pero algo que el Señor les ha dado, un talento. Pero ¿sabe qué se necesita? Voluntad y propósito. Por eso el apóstol Pedro exhorta, estad firmes en la vocación a la cual fuisteis llamados. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Eso lo dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es vano. Hermanos, cuando entendemos eso, le decimos, sí, Señor, aquí estoy. Más allá del cansancio, más allá del sueño, más allá del estrés, más te busco, Señor, porque quiero oír tu voz, porque quiero recibir de ti, porque quiero servirte, porque quiero amarte, porque quiero ser una bendición para la gente. Entonces, firmeza y constancia son 2 cosas que el Señor demanda de nosotros. La firmeza es superior al desánimo. ¿Cuántos alguna vez se han sentido desanimados? Me imagino que muchos, quizá todos. ¿Y qué hace cuando están desanimados? Como decía una hermana a mí, es que estoy que ni el sol me calienta. Pues que salga ahora que es verano, a los 90 grados que están allá afuera. El desánimo que hace que nos metamos debajo de la cama, en las cobijas, que la de la tortuga, ¿para qué saco la cabeza de la concha si me la van a... ¿Qué dice la palabra? Esfuérzate y sé valiente. El apóstol Pablo dice, fortalecer las rodillas endebles. ¿Qué son endebles? Flojas, débiles, ¿no?
Entonces, es importante que tengamos firmeza y constancia. La firmeza y la constancia es superior a la crítica. Mira, cuando haces algo bueno, te felicita 1 o 2 o 3 y te critican 10. Si la crítica pesa más en tu ánimo que la palabra de Dios o alguien que te reconoce, te vas a desanimar. Cuando tenemos un llamado de Dios, las críticas pueden venir. Nada más que tenemos que estar en lo cierto, que estamos en la vía correcta. Porque si te critican, ¿por qué? Como dice el apóstol Pedro, dice por ahí, que el que sufre por malhechor, pues ganado se lo tiene, ¿verdad? Pero el que sirviendo al Señor es criticado y sabe que está en lo correcto, pues eso, las críticas no importan. Alguien me dijo una vez a mí, ya te crees escritor. ¿Y qué tal si yo le hago caso? No estuviera publicando ese libro que está bendiciendo ya a mucha gente. Entonces, las críticas no te deben detener. La firmeza y la estabilidad y la constancia son superiores al temor. Mucha gente no tiene iniciativas por puro temor. Y si las cosas no salen, y si voy a hacer el ridículo, y si pasa esto, por puro temor. El temor tiene el poder de detener a la gente. Tenemos que tener firmeza en el llamado, en la vocación. Bueno, y por último le digo que es superior a los sentimientos y a los resentimientos. No sientes, bueno, tengo la disciplina de orar, pero no, hoy no siento orar. No. Pero cuando el estómago te empieza a hacer gurgur, ahora siento comer. Entonces, a veces nuestro espíritu, nuestro cuerpo anula el hambre de nuestro espíritu para no alimentarnos con la palabra, con la oración. Pero así como el cuerpo físico es demandante, así nuestra alma también es demandante. Así nuestro espíritu también debe ser satisfecho. Entonces, superior a los sentimientos. No siento. No, es que no es por sentimientos, es por decisión, es por voluntad. Es que tengo resentimiento. Pues, ¿qué te vas a sacar del resentimiento? Volver a vivir, a sentir lo que una vez sentiste. ¿Y qué sentiste una vez? Temor, miedo, ira, resentimiento. Que no te detenga eso. Eso ya no está en tu corazón. Ya no. Porque el Señor Jesucristo nos ha dado la nueva oportunidad de vivir. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que hacer? Creciendo y trabajando. Dice aquí, vuestro trabajo no es en vano. No es en vano. Cualquier cosa que hacemos. O sea, posiblemente no te reconozcan los esfuerzos que haces para el Señor. A lo mejor ni el pastor toma en cuenta lo que haces. Pero es que es para el Señor y Él sí toma nota. Él sí toma en cuenta todo. Entonces, el trabajo no es en vano. No es. Y el esfuerzo siempre va a producir resultados. Por eso por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. El que no se esfuerza no ve resultados. Entonces tenemos que ser esforzados, decididos, valientes. Entonces, viendo el contexto de este pasaje que hemos visto, dice el apóstol Pedro
que nos ha dado, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Oiga, es que no es a ver si me lo da, nos han sido dadas. Y es tiempo pasado, ya nos lo dio. ¿Cómo nos lo dio? Por su divino poder, mediante el conocimiento. Esta es la clave. El poder de Dios está activo. La función nuestra es adquirir el conocimiento. ¿Cuánto interés tenemos en adquirir el conocimiento? Tenemos que conocer. ¿Sabe por qué es importante conocer? Porque cuando te dicen una falsedad, una mentira, el conocimiento que tienes va a desvanecer la influencia de esa mentira. Dice que nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Quiero enfatizar esto porque hoy usted ve que todo el mundo levanta doctrinas, pensamientos, mensajes que suenan bonitos a la gente, pero si usted tiene el conocimiento correcto de la palabra de Dios, va a estar firme en lo que ha creído. No se va a mover de ahí, no. No va a ser, como dice Santiago, llevado de cualquier viento de doctrina. Porque hay cada cosa, y usted oye un predicador y qué destacado y qué bonito está hablando, de repente está el error en lo que dice. Oh, eso no. Tenemos que tener una mente analítica de acuerdo a las Escrituras. Y tenemos que estar alertas, hermanos, porque hay mucho engaño en el mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos se levantarán maestros engañadores llenos de concupiscencias que justifican sus malos actos atribuyéndole a Dios bendición. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, tenemos grandísimas promesas. ¿Cuántos lo saben? Dice, tenemos grandísimas promesas. El verso 4, miren. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegamos a ser participantes. ¿Qué significa eso? Cuando vemos la escala de virtudes que el apóstol Pedro menciona aquí, en las cuales debemos practicar, bueno, lo primero que afirma es que necesitamos poner nuestra confianza en Dios, solamente en Él. No confíe en los políticos porque son mentirosos. No confíe en los amigos porque traicionan. Confíe solamente en Dios. Luego, esforcémonos para hacer el bien. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es hacer bien las cosas. Ahora, y a eso el conocimiento, que era lo que estábamos hablando, la importancia. Pero hay un punto aquí que quiero remarcarles de lo que dice aquí. Dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es estar en control de lo que uno ha creído. Es que no te destiemples con cualquier cosa que venga. El dominio propio es un autocontrol. Tenemos que autocontrolar. ¿Pero cómo? Porque tenemos conocimiento. Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos el propósito de Dios, podemos tener dominio propio. Podemos responder adecuadamente a las provocaciones, a las mentiras, a las influencias, a las tentaciones y al encanto del pecado. Porque hay pecados muy bonitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que todos los pecados son feos? No, hay pecados muy bonitos, fíjese, que le incitan, Entonces, si tenemos conocimiento y dominio propio, porque no basta saber, sino que hay que hacer. Es importante, ¿verdad? Entonces,
Y por supuesto, dice aquí, ser pacientes. A la virtud, al conocimiento, añadir paciencia. Y por último dice que debemos resistir a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. A veces confundimos los afectos con el amor. Se parece, pero no es exactamente lo mismo. El afecto es una relación buena con las personas, me simpatizas, me agradas, te trato bien, eso es afecto. Pero amor, el amor es hasta sacrificial. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, en conclusión ahora, las actitudes, de eso hablamos, de las actitudes, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos y cómo accionamos en el diario vivir? El Señor nos ha dado promesas. La exhortación del apóstol Pedro es a estar firmes, sin fluctuar, a mantenerse en el conocimiento y mantener la firmeza y la estabilidad. Y como resultado de eso, tenemos las promesas que ya el Señor nos ha dado. Concluimos con eso. Y si hay preguntas, pues es el momento para las preguntas. Si los hermanos de las redes sociales tienen una pregunta, pónganla por texto ahorita.